entidad entonces que anuncia que queda por fuera del BISEC, que es la plataforma que va a garantizar entonces que Argentina cumpla con estas exigencias europeas. Muy bien, vamos ahora a conectarnos con Carlos Castagnani, presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buen día, un gusto, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo puede impactar en el sector este cambio normativo que dispuso la Unión Europea? Bueno, nosotros creemos que el impacto va a ser negativo por el hecho de que hay algunas medidas que pide la Unión Europea que va a ser de muy difícil cumplimiento. Entonces, un poco ante esa observación y esas dudas que genera, fue la decisión de CRA de retirarnos del BISEC por el hecho que simplemente no era lógico que si no estamos conformes con el petitorio de la Unión Europea, pertenecer a una plataforma que garantiza el cumplimiento de estas exigencias que lo vemos realmente muy difícil y se está viendo, bueno, la reacción de muchos sectores y principalmente de los productores, ¿no? Entonces, esto para nada significa estar en contra o a favor, simplemente que, bueno, tomamos una posición y, por supuesto, para seguir trabajando, ¿no? Carlos, ¿cuáles podrían llegar a ser otras medidas alternativas en las cuales ustedes puedan seguir trabajando, así como lo dejaron anunciado en el comunicado oficial de CRA? ¿Cuáles pueden ser esas otras medidas que no avancen entonces en contra o en perjuicio de los intereses del campo? A ver, yo creo que Argentina está en condiciones, tiene muchas, puntos en común que se podrían cumplir, pero después, bueno, hay puntos que creo que necesitamos un consenso, una negociación, y no olvidemos que esta medida es unilateral, o sea, se tomó por parte de la Unión Europea sin poder consensuar con los productores y sinceramente sin conocer las producciones a fondo. Entonces, diría que generalizado la objeción, pero por un ejemplo, ¿no? O sea, hay campos que nunca en su historia han tenido montes y se exige que se certifique. Este es un mero ejemplo, ¿no? Entonces creo que la posición de CRA es poder sentarse, conversar, porque inclusive si uno va, que no los tengo acá a mano, por supuesto, a todos los requerimientos hay algunos que son casi imposibles de cumplir, ¿no? Y entonces eso fue lo que generó que se tome esta decisión desde CRA. En el último Congreso Internacional de Coninagro, allí estuvo participando Juan Paso, el secretario de Coordinación de Producción, y lo que dijo él destacó precisamente que BISEC era una herramienta primordial y muy buena para la Argentina, precisamente porque por las condiciones que nosotros tenemos en el país, estaríamos entonces para dar cumplimiento en un 95% a esta normativa que está siendo exigida o va a ser exigida a partir de enero del 2025 por parte de la Unión Europea, ¿no? Recordemos que lo que se está exigiendo acá es que tanto la soja como la carne y otros productos entonces agropecuarios argentinos cumplan con ser provenientes de lugares que estén libres de deforestación después del año 2020. ¿Qué sucede con ese otro porcentaje entonces de economías, principalmente regionales, que no podrían cumplimentar entonces estas normas? ¿Desaparecen? Bueno, esas son todas las grandes dudas que no se pudieron clarificar, entre muchas otras, ¿no es cierto? Entonces, creo que falta un paso para decir, bueno, poder congeniar una política en común. Yo creo que la Unión Europea tiene que rever la medida. Inclusive sabemos que los propios productores de la Unión Europea están objetando esta medida. Y aparte de difícil cumplimiento, o sea, lo que es en grano es muy difícil poder saber el origen de esos granos, porque llegado al puerto no hay capacidad tampoco en los acopios para tener, bueno, esta soja viene de deforestación y esta no.
y si hablamos en la carne, más complicado va a ser. Pero esto no es poner trabas, sino que todo lo contrario, tratar de mejorar y de poder llegar a un acuerdo que hoy por hoy yo creo que están problemas. Bueno, ayer se pronunciaron varias rurales de Uruguay, de Brasil, instituciones que también han tomado la misma postura que CRA, ¿no? Y Carlos, ¿cómo perciben desde CRA? Porque ayer también, antes de ayer fue el Congreso Internacional de Aceites también en Europa, y allí estuvo presente entonces el titular, Gustavo Idígoras, el presidente de la Cámara Aceitera. Si bien hizo algunas objeciones entonces también en este sentido, diciendo que podría avanzar sobre la competitividad y afectar entonces al comercio agroexportador, sigue apoyando al BISEC, a esta plataforma a la cual ustedes rechazan. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo creo que quizás esas reflexiones de Gustavo tendrían que haber sido antes, y esto no es para nada echar culpas, pero nosotros tuvimos el bici y fueron más preguntas que respuestas, y nosotros nos debemos a los productores, y quiero en esto ser muy categórico. CRA está conformado por 16 confederaciones y fue unánime, o sea, no es que acá fue mayoría, sino que todos los productores pidieron que CRA dé un paso al costado y aclaro, para nada vamos a dejar de trabajar, ni para nada esto quiere decir que haya un corte de relación con la Unión Europea. Nada más que, bueno, queremos tener otro panorama, una libertad más para poder llevar adelante la voz de los productores, y por supuesto estar dispuestos todos queremos llegar a una solución, pero bueno, tampoco podemos someternos a medidas que no se van a poder cumplir, ¿no? Está muy claro, Carlos, la posición allí de la CRA, de la Confederación Rurales Argentinas. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, hasta luego. Carlos Castagnani, presidente de la CRA, bueno, y allí Gaby también una posición muy firme y un tema que seguramente estará empezando, sobre todo por eso último que apuntabas, ese disenso con la Cámara de la Industria Aceitera. Claro, ahora bueno, llega el momento en el cual las distintas entidades van a ir tomando posición y se van a ir entonces ubicando en este tablero que queda un tanto dividido, ¿no? Las distintas posiciones, las distintas miradas respecto del mismo tema de las distintas asociaciones ruralistas. Muy bien, enseguida